Hola, te mando un saludo a través de la pantalla. Soy Adalberto Romero Rojas y en este tutorial te voy a explicar lo que es el diseño de sonido para cine. Cómo es que se trabaja, qué elementos necesitas, cuál es la finalidad. Este es un tutorial en corto, herramientas para hacer cine en comunidad. El diseño de sonido es uno de los componentes de la postproducción. De hecho, es uno de los últimos pasos de la postproducción. Es muy importante tener un corte final ya cuando vas a empezar el diseño de sonido. Me ha tocado hacer diseño cuando no hay corte final, luego es complicado, trabajas de más. Entonces es importante tenerlo. Tal vez puedes ver un corte previo, pero trabajar ya sobre el corte para el diseño final es muy importante, que ya no haya cambios en la edición, si es posible que ya tengas título, créditos, etcétera, tener el corte lo más finalizado posible, que no haya alteraciones de tiempo en él. Para hacer el diseño de sonido nos organizamos en 6 capas, 6 tipos de tracks en nuestra aplicación de sonido. Las aplicaciones pueden ser el Digital Performer, Cubase, el Pro Tools es el clásico, pero no es el único, y actualmente DaVinci Resolve tiene el módulo Fairlight, donde puedes hacer un diseño de sonido muy preciso dentro de la misma aplicación de edición y de corrección de color. Entonces vamos a trabajar por capas. ¿A qué le llamamos capas? Cada capa es una serie de tracks que conforman un tipo de sonido, de sonoridad. ¿Cuáles son estas capas? La primera capa y la más importante es el sonido directo. El sonido directo es una capa que finalmente se va a incluir en las otras 5, no en todas, ahora te explico con más detalle. El sonido directo es el sonido que traemos de la grabación, de las sesiones de grabación cuando se graba la imagen. Nosotros vamos a estar tratando de capturar de la mejor manera posible los diálogos, los sonidos incidentales, los sonidos de fondo, para llegar a la postproducción, a nuestro diseño con tracks limpios. ¿Cómo lo logramos eso? Bueno, pues grabando con diferentes micrófonos, grabando micrófonos ambientales, shotguns para diálogos y también lavaliers. Entonces utilizamos diferentes tipos de microfoneo para obtener un sonido directo fiel, preciso, limpio. Los lavaliers son complicados porque dependiendo del movimiento de los actores a veces sale sonido sucio, entonces hay que protegerse con micrófonos direccionales o shotgun para grabar los diálogos. Es importante grabar también ambientes con micrófonos de condensador, donde se puede obtener el ambiente general, y muy importante hacer wild tracks. Los wild tracks son las grabaciones que hacemos sin imagen, únicamente de sonido. Así como hay de pronto grabaciones de pura imagen sin sonido, también hay grabaciones de puro sonido para poder acercar los micrófonos. Hay cositas que suceden dentro de la escena que son con sonidos muy débiles, casi imperceptibles. Hay que acercar el micrófono, y como lo tienes tan cerca del objeto, de la situación, pues no se puede grabar con imagen, pero lo haces tú así, sin imagen, directamente con sonido. Eso va a ayudar mucho en la postproducción a la hora del diseño. Entonces es muy recomendable hacer wild tracks cuando estás en tu sesión de grabación. Entonces tenemos el sonido directo, es nuestra capa más importante. Vamos a tener varios tracks, un track por cada uno de los elementos que grabamos, un track por micrófono. Entonces vamos a tener ambientales, vamos a tener shotgun o micrófono direccional, y vamos a tener lavaliers. Diálogos va a tener también muchos tracks. Yo usualmente asigno por lo menos uno por personaje por escena. Si tengo 3 actores en escena,
en la escena 1 habrá 3 tracks, y de esos mismos 3 actores en la escena 2 habrá otros 3 tracks más. ¿Por qué? Porque a menos que la escena suceda en el mismo lugar y en condiciones similares, el sonido va a ser muy distinto. Un actor, conocemos su color de voz, pero si hace una escena en una recámara y después la hace en una sala o después en un exterior, lógicamente va a sonar diferente. La ecualización tiene que ser distinta, la captura de su voz va a ser distinta, entonces le tengo que asignar otro track para poder manejar todos los controles de postproducción, como pueden ser compresión, ecualización, compuertas, en su correcta dimensión para cada uno de los tracks, para cada una de las escenas. Incluso a veces divido en una sola escena la voz de un personaje en 2 o 3 tracks. ¿Por qué? Porque a veces utilizo una parte del micrófono lavalier y otra parte la utilizo del micrófono direccional. Esto genera cambios de color, genera una serie de alteraciones en el sonido que voy a sustituir con plugins de postproducción. Entonces voy a tratar de que el sonido, a pesar que viene de 2 fuentes distintas, suene exactamente igual. Esa es la pretensión, pero para eso necesito tener tracks separados. Entonces puedo tener 2 o 3 tracks de un personaje en una escena y de ese mismo personaje en la siguiente escena 2 o 3 tracks. No hay que temer un diseño y sonido de un cortometraje puede tener 50 o 60 tracks, y de un largometraje, bueno, no se diga, supera fácilmente los 100 tracks y mucho más allá. Pero es usual, hay que acostumbrarnos a tener esa mentalidad. Vamos a estar trabajando con muchísimos tracks, aunque a veces se utilice una pequeña parte de cada uno de ellos. Entonces trabajo con los diálogos de esa manera. Lo siguiente que voy a checar va a ser el ADR. El ADR es la misma capa de diálogos, pero el ADR es el Automatic Dialogue Replacement. ¿Qué significa esto? Doblaje. En una palabra, significa doblar las voces, porque el material que tenemos del sonido directo de cierto diálogo tiene distorsión, no se oye nada, o hay otro sonido que lo ensucia, que lo contamina. Entonces voy a hacer un doblaje, voy a reemplazar ese diálogo y en estudio de grabación voy a grabar eso que necesito, y eso se llama hacer ADR. Constantemente hace falta hacer correcciones de diálogos. Tenemos una dificultad, a veces no hablamos con los actores acerca de la posibilidad de hacer un ADR posterior, y luego es difícil contactarlos o que tengan tiempo a hacerlo. Es importante de origen hablar con actrices y actores y decirles de la posibilidad de hacer doblajes posteriores. Eso dependerá de la calidad de la captura del sonido directo. Entonces vamos con 2 capas, sonido directo, y el segundo, que es diálogos, con ADR. La tercera capa son los Foleys. ¿Qué son Foleys? Los Foleys es la grabación en estudio de sonidos incidentales, es decir, los pasos de los actores, la manipulación de objetos, incluso cuando se mueven los actores generan cierto sonido en la ropa. Hay ropa muy ruidosa, hay ropa que no es tan ruidosa, pero también se realza cuando se tallan, aquí oímos, ¿no? Todas estas cosas se exacerban un poco en el cine. En el cine estamos viendo una hiperrealidad, es un hipersonido, no es un sonido real. En el cine se oyen cosas y se oyen con una claridad que en la realidad no lo tenemos. Los Foleys nos ayudan mucho a eso. La palabra Foley viene de este señor Jack Foley. Jack Foley fue un ingeniero de sonido que creó esta técnica. Él empezó a sustituir sonidos, empezó a enriquecer las películas haciendo grabaciones de sonidos incidentales para justamente alcanzar esta hiperrealidad sonora. Y desde ahí se quedó el nombre de Foleys. Ahora se le dice artista Foley o Foley artist a las personas que están especializadas
en hacer este tipo de cosas. Yo he visto artistas que tienen un arsenal de objetos, llegan con un anaquel con muchas puertitas pequeñitas, pero cada una con una cerradura distinta. Y entonces a la hora que está sucediendo una escena, para hacer un cierre de una puerta, checan qué tipo de puerta es, qué tipo de cerradura tiene, y así eligen para hacer el sonido. Llegan con una enorme caja con muchos zapatos con diferentes tipos de suela que van a generar diferente tipo de sonido. Bueno, es una cosa fascinante ver el trabajo de los artistas Foleys. Esa sería nuestra tercera capa, y esta capa tiene muchísimos tracks también. A veces vas a dejar el sonido de un vaso, de una caja, de un paso en un track, y así vas dividiendo tus sonidos en tu aplicación de diseño de sonido, separando track por track de cada uno de los sonidos. Bueno, se van generando decenas de sonidos más. La siguiente capa es la de los efectos de sonido, sobre todo en las películas fantásticas. Cuando hacemos películas de terror, ciencia ficción, hay muchísimos sonidos que no pertenecen a esta realidad, que hay que generarlos de dos maneras: una electrónicamente con sintetizadores o samplers, o haciendo un procesamiento digital de algún sonido acústico. Estos efectos hay de todo tipo. Yo les cuento una anécdota. En una ocasión aparece un ángel con unas alas gigantes. Después se va la imagen, pero lo que se pretendía era oír las alas, cómo vuelan esas alas gigantes de ángel. Entonces estuvimos buscando muchas maneras, agitando plásticos, papeles, etc. Lo conseguimos con unas almohadas. Agitábamos una almohada y entonces obteníamos un sonido que, ya procesado, ¿cómo decirlo?, nos recordaba o simulaba ese posible sonido que podían tener unas alas gigantes de un ángel. Entonces eso es un efecto especial, eso es algo que no existe, pero nosotros estamos creando de alguna manera. Entonces llevamos 4 capas: sonido directo, diálogos con ADR, Foleys o efectos. La siguiente capa es una capa que obtenemos mucho del sonido directo, que son los ambientes. Para esto te voy a sugerir algo muy importante que nunca debe faltar, que es hacer un room tone. ¿Qué es el room tone? Sonido de cuarto. Bueno, es el sonido del silencio, entre comillas, porque vas a grabar el sonido de esa habitación con todos los ruidos que llegan de todas partes del exterior, con todo lo que crea ese ambiente, pero en silencio total. Pides a todo el crew, actrices y actores, que todos en silencio. Vamos a grabar 5 minutos en inactividad total, para grabar únicamente el fondo sonoro de esa habitación, el fondo sonoro de esa locación, porque después eso nos va a servir a la hora de editar. A la hora que editamos diálogos, por ejemplo, nos quedan huecos, y esos huecos los vamos a llenar con el room tone, y vamos a tratar de generar todos estos ambientes también con grabaciones posteriores. Es decir, si tú necesitas un ambiente bosque, grabas tu bosque, pero después puedes hacer sesiones en diferentes lugares para poder complementar todo lo que es el ambiente. Sería nuestra quinta capa. Y la sexta capa es la música. Por supuesto, habrá sesiones especiales para la grabación de la música, para la exclusiva grabación de música. Yo me he dedicado muchos años a grabar música. He grabado la música de varios largometrajes y, bueno, muchísimos cortos. Pero esta música posteriormente la envío al diseñador de sonido, porque el diseñador la va a ensamblar como una capa más. Como me la pide por stems. Es lo que usualmente stems son grupos, secciones musicales. Por ejemplo, el stem de percusiones, que es toda la sección de percusiones junta, el stem de cuerdas. A veces me piden los tracks separados, pero a veces es complicado, porque si grabas
a 15, 20 tracks en tu grabación de sesión de música, pues que el diseñador reciba 20 tracks de música y los mezcle, es complicado porque además mezclar música también tiene sus secretos, tiene también una técnica especial, y entonces lo que es muy útil es tener una mezcla en estéreo o tener los stems separados para poderlos acoplar, y ocasionalmente se puede utilizar un stem, por ejemplo un sonido de cuerdas, la sección de cuerdas, para una parte que no estaba programada, que no se había pensado, pero que de pronto le puedes probar esta sección de cuerdas de otra música, de otra parte, y funciona muy bien. Y todo esto, bueno, pues ya lo vas haciendo en postproducción. Entonces hacemos todo este ensamblaje de 6 capas que finalmente van a ser 150 tracks. Varía mucho, en obras pequeñas pueden ser 15, 20 tracks, en cortos muy pequeños, pero cortos más largos 60, 80, y en un largo pues definitivamente muchos más, pueden ser 100 o 200 tracks de sonido que tienes. Es muy importante que te organices bien. Me organizo yo con colores, con secciones, con marcadores, porque es un mar de información y puede ser bastante complicado. Pero no olvides, lo más importante es claridad. Estamos trabajando una hiperrealidad que tiene que ser nítida y tiene que hacer sentir al espectador. El trabajo del diseño de sonido es equivalente al trabajo de la fotografía en el sentido del peso que tiene en la obra. Un buen diseño de sonido le levanta la obra cinematográfica, le da una potencia, una fuerza muchísimo, muy alta. Bueno, así llegamos al final de este tutorial. Espero que te haya gustado, que mi explicación haya sido clara, y nos vemos en el próximo. Recuerda que este tutorial es parte del proyecto En Corto, Herramientas para Hacer Cine en Comunidad, proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales SACPC. Muchas gracias, nos vemos.